¿Cómo está? Muy buenas noches, Erika. ¿Cómo se encuentra? ¿Todo bien? Buenas noches, Erika. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Espero que se encuentre muy bien. Espero que haya tenido un excelente día. Y bueno, vamos a comenzar la clase el día de hoy viendo ahora el tema de lo que es valoración aduanera. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ver puntos de valoración hoy? Porque acuérdate que las importaciones para el consumo están afectas a un procedimiento de valoración. Entonces, por ende, se tiene que determinar, pues, ¿no? El tema de, el tema del valor FOB, ¿no? El precio realmente pagado por pagar, muy aparte de la determinación del valor en aduana, ¿no? Es el valor FOB, flete y seguro. Aunque parezca mentira, una mala declaración de FOB, flete, seguro puede conllevar a temas de multas o sanciones. Entonces, para eso es muy, muy importante de que en este caso se proceda a declarar de forma correcta cuáles son los gastos al FOB, cuáles son los gastos al flete, cómo se determina un seguro o cuántos tipos de póliza de seguro tenemos. ¿Correcto? Para ello, ¿dónde se encuentra el procedimiento de valoración? El procedimiento de valoración, si nosotros vamos a la página de la SUNAT, están los procedimientos de despacho, y vamos al procedimiento de importación para el consumo. En importación para el consumo vamos a encontrar los procedimientos específicos, y dentro de ello tenemos que ir al procedimiento que dice valoración de mercancías según el acuerdo de la OMS, ¿correcto? Para un mejor alcance puedes apuntar este procedimiento, que sería el dato exacto para poder llegar a ello. Listo. Ahora, con relación al tema del procedimiento de valoración, nos enfocamos, en este caso, Deiser, ¿qué tal? Buenas noches. Con el tema del procedimiento de valoración nos enfocamos entonces
al numeral 3, ¿correcto? Numeral 3. ¿Qué nos dice el numeral 3? El numeral 3 nos dice forman parte del valor en aduana todos los gastos incurridos hasta el lugar de importación con excepción de los gastos, con excepción, atentos con esa parte, ¿eh? Con excepción de los gastos de descarga y manipulación en el puerto o lugar de importación, siempre que se distinga de los gastos totales de transporte. Pregunta para ustedes, ¿qué quiere decir ello? ¿Qué quiere decir? Forman parte del valor en aduana todos los gastos incurridos hasta el lugar de importación. Para ustedes, ¿qué es el lugar de importación? ¿O qué entiendes por lugar de importación, Deiser, Erika? Me dicen el puerto y otros me dicen el país de destino. Cuando dicen el puerto, ¿a qué puerto se refieren ustedes? Porque el puerto puede ser un puerto de origen, un puerto de destino o un puerto de travesía. Ok, les comento. Todos los gastos incurridos, un poco no, tratando de analizar lo que nos menciona la norma, todos los gastos incurridos desde el local del exportador o vendedor hasta el puerto de destino, pero atentos a ello, hasta el puerto de destino sin ser descargado, ¿ah? Sin ser descargado.
forma parte del valor en aduana. O sea, el buque llega al puerto del Callao, ponte atraca en el puerto de DP World o APM, y solo con el atraque en muelle o en puerto, ahí culmina todos los gastos que van a formar parte del valor en aduana. Desde el momento que se procede con la descarga en el puerto de DP World o APM hacia destino, ¿no? Hasta el local del cliente, para ser más exactos, no forma parte del valor en aduana. Ya esos gastos que se incurren de descarga, uso de patio en el muelle de DP World, transporte interno, almacenaje, gasto de agenciamiento de aduana, entre otros, ya eso no forma parte del valor en aduana. Por eso que se deja en claro un poco lo que menciona aquí la norma, ¿no? Con excepción de los gastos de descarga, con excepción, o sea que no se va a contar los gastos de descarga y manipulación en el puerto o lugar de importación. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí todo bien? Ya un poquito más claro con ese punto. A ver, todas las operaciones que se incurren, desde el puerto de embarque hasta el puerto de destino, por ejemplo, desde Shanghái, China, hasta el Callao, Perú, basta que el contenedor haya atracado en el puerto de Ponte de DP World, hasta aquí, estando a bordo de la nave, todos los gastos incurridos forman parte del valor en aduana. Ejemplo, un valor export de la mercancía, gastos de aduana en origen, gastos portuarios en origen, flete internacional. Todos esos gastos mencionados van a formar parte del valor en aduana. ¿Ok? El buque llegó al Callao, pero el contenedor sigue a bordo. Hasta aquí forman parte todos estos gastos. Pero cuando en el puerto de DP World ya cargan este contenedor, ya lo manipulan y luego lo colocan aquí en el piso, vamos a ponerle acá patio de DP World o APM, ya estas operaciones no forman parte del valor en aduana. ¿Estamos hasta ahí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? No sé si con eso puedo disipar sus dudas.
Listo, listo, listo. Ok, perfecto. Si gustan, pueden sacar un print de pantalla, claro. Saquen un print de pantalla, por favor, para que puedan tener más claro el panorama. Listo. Muy bien. Cambiamos de escenario. Ahora, acá nos dice, seguimos en el numeral 3. Se entiende por el lugar de importación a aquel lugar en el que la mercancía es sometida por primera vez a formalidades aduaneras, referidas estas a la recepción y control de los documentos, transporte en el momento de la reunión. Un poco lo que estamos conversando. 4. El gasto de transporte aceptado para la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas comprende todos aquellos gastos que permiten poner la mercancía en el lugar de importación sin perjuicio de quien reciba o efectúe el pago. Acá hay un tema importantísimo que es para mí poco el debate del día a día con algunos compañeros del trabajo. ¿Cuál es? Acá nos dice el gasto de transporte aceptado para la determinación de valor en aduana de mercancías importadas, en el cual comprende todos aquellos gastos que permite poner la mercancía en el lugar de importación, o sea, en el puerto del Callao, sin perjuicio de quien reciba o efectúe el pago. Ustedes, en los documentos de transporte, para ser más exactos, en un BL o, o guía aérea, vas a tener esto. Collect Prepay. Pregunta, ¿qué es un collect y qué es un prepay? ¿Qué entienden ustedes por collect y prepay? A ver, ¿quién me dice sus definiciones? A ver, repito, ¿cuál es su definición o qué entienden ustedes por prepaid y collect? Acá tengo el comentario de Carlos. Carlos me dice, collect pagado en destino y prepaid pagado en origen. Estaríamos hablando ahí de un tema de flete o gastos, ¿correcto? O sea, quiere decir que el flete y gastos puede ser pagado en el país del vendedor o país del comprador, ¿no? Efectivamente, cuando hablamos de prepaid es pagado en origen, cuando hablamos de collect pagado en destino. Ya, pero acá viene una de las
de las dudas, ¿no? En el tema de valoración. Una cosa es que el pago de flete, ponle 5.000 dólares, se haya pagado en el Perú. Eso implica de que, vamos a poner acá, 5.000 dólares, concepto flete internacional, se haya pagado en el Perú, pero, ahí viene otro de los detalles. Muy aparte del flete, puedes tener operaciones como, por ejemplo, 75 dólares de THC. THC, ¿qué cosa es? Un manipuleo de carga. Capaz me estoy adelantando un poco a lo que voy a explicar más adelante, pero me voy a enfocar con este concepto. Manipuleo de carga o contenedor. Y si tú ves, por ejemplo, aquí que dice THC, que es el manipuleo de carga o contenedor, de 75 dólares en Colet, se entiende que también ha sido pagado en el Perú. ¿Correcto hasta ahí? ¿Es correcto? Ya, ok. Ahora, pero no te dice, una cosa es que esté pagado en el Perú, pero no te dice si el manipuleo de la carga ha sido, ponte, en Shanghái, China, o en el Callao, Perú, o ponte en un país, punto intermedio, Miami, Estados Unidos. Porque te pregunto, ¿ese manipuleo de contenedor se puede dar en cualquiera de los tres puertos mencionados o no? Correcto, se puede dar. Ahí me dice THC manipuleo de carga, perfecto, pero profe, ahí dice Colet. Se entiende que se ha pagado en el Callao, sí, pero no me está diciendo textualmente de que la operación se haya gestionado en el Callao. ¿Mm? Profe, ¿qué hacemos en estos casos? Si no me dice, consultarle a la empresa de transporte. Consultar a la empresa de transporte y preguntarle, oye, una consulta, ese THC que me estás cobrando 75 dólares, ¿dónde se realizó la operación? Por defecto unos te van a contestar de esta forma, ¿no? Porque conmigo lo han hecho algunas veces. Eso en el Callao, así. ¿Y por qué en el Callao? ¿Dónde justifica eso? Ah, porque se está pagando, pues acá en Perú. No, no, no. Una cosa es el pago y otra cosa es la operación. Puede ser que esos 75 dólares me cobren por haberlo cargado en Shanghái a bordo del buque en el puerto de embarque para que pueda salir con destino al Callao. Como también puede ser de que me estén cobrando porque capaz hizo una travesía o un transbordo por Estados Unidos, en Miami, y por haberlo cambiado de una nave a otra, ponte de una nave más grande a una nave más pequeña, que esos pueden pasar por el canal de Panamá y venir hasta el Callao, me están cobrando esos 75 dólares. O me pueden estar cobrando esos 75 dólares porque están gestionando el manipuleo del contenedor en la descarga en el puerto de DP World. Yo como agente de aduana, tú como liquidador, no vas a saber eso. Pero ¿quién lo va a saber? El agente de carga, la empresa de transporte. ¿Por qué? Porque ellos son los que gestionan esa operación. Entonces, ¿quién mejor que ellos para poder disipar esa duda? A eso apunta un poco este numeral 4. Justamente ese último punto, ¿no? Sin perjuicio de quien reciba o efectúe el pago. O sea, acá te está diciendo, la aduana le interesa saber dónde se realizó la operación. No, no desea saber quién lo pagó. Lo puede pagar el comprador, lo puede pagar el vendedor, perfecto. Pero ¿dónde se realizó la operación? Eso es lo que quiere saber aduana. Y cuando el BL o documento de transporte no lo mencione de forma textual, de forma este, exclusiva, hay que preguntar. Hay que preguntar. Acuérdense de este lema. En aduana no se supone. En aduana no se presume.
Simplemente, si no está claro, se pregunta. No está claro, se pregunta porque un mínimo error puede retrasar la logística de toda una importación. ¿Estamos hasta ahí? Todo bien, todo claro con ese punto 4 porque vamos a pasar al punto 5 que es un poco más extenso. Carlos, Deister y Erika. Me dicen aquí, acá tengo una consulta, perdón. Pero ¿por qué quieres saber dónde se efectúa la operación si de todos modos irá el valor en aduana? No necesariamente. Por eso. ¿Qué te dice el punto número 3 de lo que hemos leído? Que todos los gastos que se originen desde el local del vendedor hasta el puerto de destino sin ser descargado forman parte del valor en aduana. Sin ser descargado, pero si ese manipuleo del contenedor ¿no? se hizo en el Callao, los $75 ya no se sumarían. Pues. ¿No ves que los gastos de descarga no se consideran? No lo digo yo, ¿eh? Lo dice la norma, el numeral 3. Por eso es importante saber dónde se realizó la operación. Claro, pueden cobrarte un THC en origen, pudo haber pasado un tránsito en otro país o un transbordo en otro país por temas X y te pueden cobrar 2 THC, es normal. Eso puede pasar, depende cómo lo ha negociado el cliente con la línea naviera. Te digo porque ya he tenido casos con doble THC. Ahora, acá viene la parte más interesante. ¿Qué nos dice el numeral 5? El numeral 5 nos dice lo siguiente. El concepto de transporte también incluye los gastos conexos pagados por el transporte de las mercancías hasta el puerto o lugar de importación.
Los gastos conexos de transporte forman parte del valor en aduana y deben ser ajustados para la determinación del valor. Del valor de transacción. ¿Me escuchan? Sí, ya, perfecto. Sé que no me estaban escuchando. A ver, voy a repetir. Los gastos conexos al transporte forman parte del valor en aduana y deben ser ajustados para la determinación del valor de transacción independientemente de la persona que los pague, a nombre del comprador. La forma de pago, tales como se realicen antes o después de la importación, independientemente del lugar donde se efectuado el pago, ¿no? Un poco según lo que hemos conversado. Los gastos conexos, gastos conexos. Gastos conexos son gastos adicionales al flete, ¿no? Este, comprenden todos los gastos de carga, estiva, desestiva, descarga, manipulación y otros gastos ocasionados por el transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación. Y resulta indiferente la sigla, acrónimo o vocablo en idioma extranjero utilizado. A continuación se detalla una relación, ¿no?, enunciativa de gastos conexos al transporte. Primero, ¿cuál es el gasto de transporte? El flete internacional. Prácticamente la travesía de un punto a otro. De Shanghái al Callao, de Miami al Callao, entre otros, Manzanillo al Callao. Esa travesía exacta es flete internacional. Pero los gastos conexos, ¿qué pueden ser? Trámites documentarios, combustible, manipuleo de carga, ¿no?, como se está conversando. Esos son gastos conexos, gastos que no van a formar parte del flete. En algunos casos puede estar el monto incluido, sí, pero si está incluido, ¿qué es lo recomendable o sugerible? Que se desagregue. ¿Y por qué se tiene que desagregar? Por lo que estamos viendo ahorita, por temas de valoración. Porque puede ser que un concepto que lo ha colocado de forma general, lo ha incluido dentro del monto del flete, puede ser que ese concepto o esa operación que esté incluido dentro del monto del flete no forme parte del flete para efectos de valoración, sino forme parte del fondo, ¿no? Es por eso que es importantísimo de que las operaciones que realice la empresa de transporte estén desagregadas en el BL o guía aérea, estén desagregadas tal cual para poder identificar lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? Letra A, FOB, valor FOB de la declaración del valor. THC, lo que estábamos conversando. Gasto por el manipulado de contenedores prestados en el país de embarque. Gasto por el manipuleo de contenedores prestado en el país de embarque. 2. Inland Freight. Gasto por el flete interno. Atentos ahí se lo confunden con el otro concepto que vamos a ver. Inland Freight, miren la definición. Gasto por el flete interno en el país de exportación. ¿Desde dónde? Desde el almacén del vendedor hasta el puerto de embarque. Flete interno. Ojo ahí. Flete interno, ¿qué cosa es? Una travesía. ¿Cómo decir? ¿Cuánto me cobras de flete interno de Los Olivos al Callao? Ponte, ¿no? $100. Por el tipo de carga, peso, no sé. Ya listo. ¿Cómo se llamaría eso en valoración? Inland Freight. ¿Por qué? Es el costo de travesía. Interno de un lugar a otro. El último, que a veces lo confunden y no está bien, pick-up. ¿Qué es el pick-up? Gasto por el recojo de la mercancía en el local del vendedor y por colocarla en el medio de transporte para su traslado en el país de embarque. Gasto por el recojo de la mercancía en el almacén del vendedor y por colocarla en el medio de transporte para su traslado en el país de embarque. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que el local del vendedor se encuentra en un edificio ubicado en el tercer piso.
habría que bajar las cajas o las mercancías del tercer piso al primero, y como abajo ya está el transporte que va a trasladar esta mercancía al puerto, tienen que dejarlo ahí, ¿no? Puesto en el transporte para que pueda salir. Ese recojo de mercancía del tercer piso para poderlo bajar hasta el primero y colocarlo en el transporte, ponte que son 100 cajas, entonces ese recojo de 100 cajas del tercer piso al primer piso y dejarlo en el transporte, ¿cómo se llama? En aduanas, pick up. Pick up. ¿Ok? Entonces, primero, ¿qué pasa? Un pick up porque va a recoger la mercancía del tercer piso para bajarlo al primero y colocarlo en el transporte. Colocaron las 100 cajas del transporte, segunda operación, traslado de la mercancía del local del vendedor al puerto. ¿Cómo se llama eso? Flete interno. ¿Cómo se llama ese flete interno? Inland Freight. Llevaron la carga al puerto, ya lo dejaron en el puerto. ¿Qué tienen que hacer ahora? Cargarlo a bordo del buque. Ese manipuleo de contenedor, ¿cómo se llama? THC. Están las tres operaciones mencionadas en el país de embarque o país del vendedor. ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, así es. Se encuentra en el país del vendedor. Muy bien. Ahora, esos gastos, creo que he dejado ahí algunos puntos. Al primero, profesor, ¿y si solo se sube del primer piso al camión, se considera pick-up? Correcto, se considera pick-up porque sigue siendo un recojo de mercancía. Por el simple hecho de cargar la mercancía y colocarlo en el medio de transporte ya es un pick-up. A esos gastos conexos que se, que se conocen como ajustes, ¿verdad? Como ajustes, más que todo se le conoce como gastos, porque los ajustes, si hablamos técnicamente, según lo que menciona el formato A, porque a eso te refieres, ¿no, Carlos? Los ajustes del formato A, ¿es correcto? Confírmame. Ya. En ese casillero de ajustes del formato A, particularmente van otros conceptos, como por ejemplo los cobros de regalías definitivas o provisionales, costos de reingeniería, de planos, ¿no? Esos conceptos forman parte de los ajustes. Pero esto de aquí, más que todo, forma parte del valor FOB o flete exclusivamente en cada casillero. Si mi mente no me falla, es el campo 6.1 y 6.2. El ajuste creo que está en el 6.4. Estos solamente son conceptos o gastos que se van a tener que sumar al campo 6.1 o 6.2 de la DAM.
¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí, Carlos? Y Deiser también, ¿todo bien hasta ahí con tu consulta? Muy bien, Deiser. Carlos, ¿todo bien hasta ahí? Sí, Carlos, dime. No, pregunten, preguntes antes de pasar al siguiente punto. Está bien. Respecto a la consulta de su compañero, ¿ya? ¿Qué pasó? Él me preguntó con relación al manipuleo de la carga, si solo se sube del primer piso al camión. Si es del primer piso y es operación de cargar, el vendedor no le cobra nada, ya, si es, no es que no le cobre, ¿ah? Sí le cobra, no que no te lo va a decir. Si te cobra, ¿por qué? A ver, vamos a poner este ejemplo, porque también eso va relacionado, ¿sabes a qué? Al tema de Incoterm. Si es un X-Work, el X-Work es en fábrica, ¿sí o no? Y si es en fábrica, eso quiere decir que solamente es el precio que menciona la factura, solamente es el cobro de la mercancía más el envase, empaque y embalaje, ¿no? Más no tenemos en ese cobro de factura. Por ende, no está incluido, no está incluido el cargar la mercancía y colocarlo en el transporte del cliente. Y esa operación, si es que el vendedor lo quiere realizar, tiene que contratar, por ejemplo, a un grupo de personas, la cantidad que tú quieras, uno, dos, tres, cuatro, cinco, 10, tiene que contratar un grupo de personas para que puedan cargar esas cajas, que no sabemos sus dimensiones, sus tamaños, su peso, o alquilar una maquinaria para cargar esas paletas o esas cajas y colocarlos en el transporte. Sea la utilización de personal o sea la utilización de una maquinaria, por ello, ¿te cobran o no te cobran? Te cobran, ¿no? Te cobran por el tema de la maquinaria o el personal, si es un export. Pero ponte que está negociado en FOB. ¿Qué es un FOB? Según los Incoterms y según un poco lo que estamos viendo, ¿qué es el Incoterm FOB? Carlos, Deiser, Erika, ¿qué es el Incoterm FOB? ¿Qué es el Incoterm FOB? Dejar la mercancía a bordo del buque, ¿no? Dejar la mercancía a bordo del buque. Y si es dejar la mercancía a bordo del buque, pregunta para ustedes. Si la factura dice valor FOB, ¿en ese precio de la factura estaría incluido el cobro del pickup? ¿Qué dice? Sí, sí estaría incluido. ¿Estaría incluido el Inland Freight? ¿Estaría incluido el THC?
Claro, el THC también. El THC también está incluido porque es a bordo del buque. Y si es a bordo del buque, hay un THC por medio que se tiene que aplicar. Estamos hasta ahí, entonces a eso iba, ¿no? Igual se le cobra, sino que cuando pagó el valor, el precio valor FOB, es porque esas operaciones ya estaban incluidas ahí. ¿Estamos hasta ahí todo bien? ¿O un poquito más claro en ese aspecto? En este tema de valoración va a ser muy importante que le otorguemos un pequeño repaso a los 5 tracks. Como ya se habrán dado cuenta, ¿no? Con este ejemplo de que hemos estado conversando. Excelente. ¿Alguna otra pregunta adicional? Háganlo con confianza. Carlos, Deiser y Erika. Profe, esta información de gastos conexos van en información complementaria. ¿En qué sentido? ¿Información complementaria? ¿A qué te refieres con ello? Ah, ya. Ya te entendí ahora sí. Mejor dicho, ¿en qué parte detalla esos gastos conexos? ¿Dónde se consignan? A ver, si hablamos textualmente del valor, ¿no? No te refieres al texto de que diga THC, o te refieres a ambos. Porque o es el texto THC o Inland o Pickup, o es, me estás hablando del valor o me estás hablando de los dos. Ya, a ver, con el tema de los, mira, con el tema relacionado a digitar de forma textual el término THC, el término Inland, el término Pickup, mira, antes era algo obligatorio, ¿no? Porque a veces la norma en ese tiempo no era muy clara. Pero hoy en día ya no es necesario colocar THC al FOB, ¿no? Inland se sumó al FOB, Pickup se sumó al FOB, no, ya no, ya. Solamente el valor, ponte $75 de THC que sea el único gasto, y ponte que es en origen, en automático, si tú tienes $5,000 de valor FOB y tienes $50, ponte, o $75 de THC, sumas, ¿no? Tus 5,000 más tus 75, 5,075. Y ese valor lo colocas de frente en el campo FOB. Ahora, aparte, el formato B, cuando ya lo vayamos a ver la próxima semana, Dios mediante, hay un campo que es el 8.16 del formato B, en el campo 8.16 del formato B, donde se detallan todos los gastos que se suman al FOB.
8.16. Toma apunte, ¿eh? Campo 8.16 del formato B. Muy bien, muy bien, muy bien. Me preguntan del campo 8.15. Mira, estamos entrando a temas un poco más profundos, vamos a poner en este término exactos de una liquidación, pero igual lo voy a mencionar. En el campo 8.15, para su conocimiento, se coloca también gastos al FOB, pero cuando la negociación de compra-venta es en export. Cuando tú veas una negociación de compra-venta exclusivamente en export, tú sabes que para tema de cálculo de tributos necesitas base, FOB, flete seguro y ajustes si estuviese. Pero si está negociado en export, ¿cómo pasar de un export a un FOB? Sumándole los gastos. ¿Y esos gastos dónde se consignan? En el 8.15. Siempre y cuando esté negociado en export. Pero si está negociado en cualquier otro Incoterm que no sea el export, los gastos van en el 8.16. ¿Estamos hasta ahí? Un poquito más claro. Todo bien hasta ahí, listo, perfecto. Ahora sí, pasamos. Flete, flete de la declaración. Tenemos cuatro conceptos aquí, uno que es el BAF, otro el handling, otro el COLEFI, y acá hay otro THC que tú dirás, profesor, han confundido, porque arriba hay un THC. Lo que pasa es que ese THC tiene otra definición, totalmente distinta a la mencionada anteriormente. Acá vamos a leer. Te dice, BAF, gasto por ajuste del flete como consecuencia de un incremento de precio de combustible. Usualmente este término BAF lo vas a encontrar en despachos aéreos, no en marítimos, no utilizan mucho este tema del combustible, pero sí en aéreos, que es lo más frecuente. Cuando tú veas un BAF, tú sabes que ya en automático, por defecto, tienes que sumar al flete. Por defecto. ¿Por qué? Porque es un concepto que aplica un poco el tema del ajuste del precio del incremento del combustible. Usualmente cuando hacen travesías en diferentes aeropuertos, hay embarques que son directos, vuelos directos y vuelos con escala. En esos vuelos con escala es donde se produce un poco este tema del BAF, ¿no? Entonces ahí es por eso que particularmente vas a ver este concepto en la guía. Luego tienes el handling, que es gasto por recibir documento de transporte en destino. Cuando te manda la documentación de origen a destino, ¿no? Ponte la guía aérea o documentos anexos al mencionado. Ves un handling automático al flete. Automático. A menos que te diga un handling, ¿no? Te lo pongan de esta forma, handling origin, ¿no? Porque también he tenido estos casos y ahí los pueden confundir. Si dice un handling, uy, así. Si tú ves así, ¿a dónde lo sumarías? ¿Al FOB o al flete?
Handling origen. ¿A dónde lo sumas? ¿Al FOB o al flete? Carlos Deiser, Erika. Ya, acá me dicen, profe, lo sumaría al FOB. Pero ¿por qué si el handling te hace mención que va al flete? Pero el handling va al flete siempre y cuando se reciba en destino, ¿correcto? Y tú dirás, profe, ¿y por qué tendría que haber un handling en origen? ¿Cuál sería el motivo o la casuística que se aplique a ello? Acuérdate que para los trámites de exportación se utilizaría el tema documentario o no. Habría un manipuleo de documentos, un traslado de documentación de un punto a otro logísticamente hablando o no. Sí, correcto. Entonces es por eso que existe un handling en origen. Justamente un handling porque se utiliza para los trámites de exportación. Pero este handling o este segundo handling que forma parte del flete, estamos hablando de el envío de la guía aérea, carta aporte o documentos anexos al Callao, ¿no? Para ser más puntual, o cualquier otro puerto del Perú. Luego tenemos el collect fee, gasto por el derecho de cancelar el flete en destino. Acá hay algunos que me dicen, profesor, me parece una barbaridad. ¿Cómo me van a cobrar por pagar el flete en destino? Está bien, pues es normal, porque le están dando una facilidad. Cuando uno negocia una operación X, tú tienes que negociar el pago, ¿sí o no? ¿Qué pasa si esa empresa por defecto, para poder gestionar el embarque, pide sí o sí pago de flete por adelantado, ¿no? O sea, si no me pagas, no te envío la carga. No es como cuando te subes un taxi, el taxista te dice, ¿no? Te llevo de aquí a tal punto, pero primero, cuando te subes, te dice págame y te llevan, ¿no? Tú le pagas y te llevan. Hay otros que tú tomas el servicio, subes y cuando te deja el destino recién le pagas. ¿Me dejo entender? Igual que en el tema aéreo, ¿no? Para tú poder volar de una ciudad a otra, primero te dice págame, toma tu boleto y después vas, ¿no? Entonces, este collect fee es parecido a ello. Esa línea aérea, por ejemplo, te dice, si quieres que tu carga salga, primero págame. Entonces, por ahí el cliente dice, uy, yo pensaba pagarlo cuando llegue al Callao. Pero no se puede hacer eso. Pues sí se puede, pero te voy a cobrar $20 más por gestionar el pago en el Callao. Como no lo tienes ahorita, incremento $20 más por esa razón. Entonces, te está dando una facilidad porque igual vas a pagarlo en destino
pero esta aerolínea tiene que hacer una serie de coordinaciones para que te puedan recibir la carga en el Callao y cuando ya te reciban la carga en el Callao, tú puedas cancelar todo ese monto. No creas que es tan fácil, o sea, ese tema de información o de trámite de información es un tema un poquito engorroso, te lo digo ya por experiencia. Entonces, es por eso que te cobran ese collecting, ¿no? Pero ese depende cómo se negocie. Si ya está incluido dentro del valor del flete o es un costo adicional al mencionado. Así que no se sorprendan con relación a ello. Y por último, el THC. ¿Tú dirás, profe, qué THC? ¿No es el mismo de arriba? No. Acá te dice el gasto por el manipulado de contenedor prestado, atentos ahí, ¿eh? Durante un transbordo en un punto intermedio dentro del trayecto de la mercancía desde el punto de embarque hasta el punto de destino. Travesía. Salió de Shanghái, hizo una escala en Miami, pero en Miami, ¿qué pasó? Hizo una escala a Miami, pero ese buque que salió de China era pues, súper grande, súper inmenso. El puerto de Miami puede recepcionar a ese buque porque tiene la infraestructura para poder descargar ese tipo de unidades. Pero ¿qué pasa? Que si ese mismo buque que llegó a Miami intenta ir a Sudamérica y tiene que pasar por el canal de Panamá, y entonces que pueden revisar por internet, tú revisas el canal de Panamá, es un puente. Ese buque es tan grande que no puede pasar por ese canal de Panamá porque chocaría y prácticamente o literalmente hablando lo destruye. Entonces, ¿qué hacen algunos buques que salen de Asia o de Europa? La gran mayoría hace escala en Miami o en cualquier otro puerto de Estados Unidos. ¿Y qué hacen? Un transbordo. Bajan los contenedores de esa nave y lo colocan a otra nave donde es un poco más pequeña, que pueda pasar por ese canal de Panamá y pueda dirigirse a cualquier país de Centroamérica o Sudamérica. Entonces, es por eso que es muy importante determinar el tema del THC, porque como ya te vas dando cuenta y analizando un poco la parte logística, hay un THC en origen, puede haber un THC en un punto intermedio, o también cuando ya esta carga llega al Callao, hay otro THC para el tema de la descarga, ¿no? Entonces, este THC que estamos hablando es en un punto intermedio, particularmente en un tema de un transbordo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todo bien, todo claro con estos 4 puntos mencionados? ¿O alguna pregunta en lo particular? Listo, perfecto. Entonces todo bien, todo claro. Bien, pasamos a otro. Y acá nos trasladamos al numeral 9. Esto es uno también de los numerales que me gusta conversarlo o aclararlo, porque acá también parten otros puntos más que a veces no se muestra en el numeral 5, pero algunas líneas navieras, aerolíneas o consolidadoras lo cobran. Si es. ¿Y de qué estoy hablando? ¿No? Estoy hablando, en este caso, del numeral 9 que nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo primero para poderlo entender. En los casos de transporte multimodal,
en los cuales el lugar de entrega de mercancía es en el interior del país de exportación para efectos de la declaración del valor FOB y flete, deberá considerarse como parte del valor FOB el flete interno, un poco lo que estamos conversando, en el país de exportación desde el lugar de entrega hasta un punto conocido como la frontera en el país de exportación, por donde la mercancía pase, la mercancía con destino al país de importación. El gasto de transporte desde ese punto hasta el lugar de importación forma parte del flete. Para ser más exactos y más claros, todas las operaciones que se realicen en el local del vendedor forma parte del valor FOB. Si lo hablamos en un ámbito local para poder entender, si yo tengo mi carga en el Callao, pero la mercancía no va a salir del puerto del Callao, sino va a salir del puerto de Tacna, un ejemplo hipotético, sale del puerto de Tacna, físicamente la mercancía está en el Callao, ¿yo qué puedo hacer? Mandar mi mercancía por vía terrestre del Callao a Tacna, ¿sí o no? Y ese envío de Callao a Tacna formaría parte del valor FOB o flete. ¿Qué dicen ustedes? Carlos, Deiser y Erika. Formaría parte del FOB o flete ese envío de Callao a Tacna por vía terrestre. FOB, correcto. FOB. Pero, ahora viene el otro punto. Lo mandamos a Tacna, ya está en Tacna. Ahora sale de Tacna con destino a Chile. Ese cobro de Tacna a Chile forma parte del FOB o del flete. Flete, correcto. Flete internacional. ¿Estamos hasta ahí? Eso es lo que te quiere decir el numeral 9. Porque a veces me dicen, Joel, pero este concepto no está dentro del numeral 5. Sí, pero ¿qué te dice el numeral 9? Ahí se va aclarando o no, se disipa algunas dudas o inquietudes que uno pueda tener. ¿Sí? Ahora, tenemos una tablita, les voy a mostrar una tablita que utilizo en el trabajo. Voy a buscarlo, espera un minutito. Aquí está, ya lo encontré. Vamos a proyectarlo, vamos a proyectarlo, vamos a proyectarlo. ¿Dónde está? ¿Pueden ver mi cuadrito de Excel? Confirmen, por favor. A esto me refería. Estos, estas siglas, ¿no? Códigos, como gustes llamarlo, que tú ves aquí. Uy, acá está.
que lo agrando para que puedan ver mejor. Es lo que tú puedes ver aquí, estas siglas no están en el numeral 5, ¿no? No están. Pero estas siglas o términos que tú ves aquí son conceptos que primero son creados por las agencias de carga, ¿no? Este, líneas navieras o aerolíneas. Punto número uno. Este, y ellos son los únicos que saben qué significa AMS, qué significa APF, qué significa APT, qué significa el ASA, qué significa el AWA, qué significa el AWC. Ellos saben. Entonces, es por eso que te decía, ¿no? Si tú ves algunos conceptos que no conoces o no sabes dónde se realizó la operación, ¿qué tienes que hacer? Preguntar. Y cuando ellos te responden, oye, por si acaso el AMS significa transferencia electrónica y es una operación que se realiza en origen, ¿a dónde lo tengo que sumar? Al FOB. Si a ti te dicen, oye, por si acaso el AGA son gastos de agente de aduana en origen, ¿dónde se tiene que sumar? Al FOB. Si a ti te preguntan el ASA, ¿qué cosa es el ASA? La gente de carga te dice, es un cargo por combustible. Ah, es un símil al BAF. ¿A dónde va? Al flete. El agua o el AWC o el AWH son emisión de guía aérea. Eso es un tipo handling, ¿no? ¿A dónde tiene que sumar? Al flete. Entonces, este cuadro que tú ves en pantalla no es un cuadro que aduana lo otorga, por si acaso. Este es un cuadro que tenemos los agentes de aduana y que se va alimentando de poco a poco conforme se va realizando más operaciones y se va colocando aquí cosas que como la gran mayoría de conceptos luego suelen ser repetitivos porque, ponte, un cliente siempre trabaja la misma operación con el mismo agente de cargo, con dos o tres, y ya se va alimentando ese cuadro, entonces ya sabes, oye, ha pedido que, el CFS, a ver, control B, CFS, le doy buscar, y ahí está, ya esto era gasto de consolidación, ya súmalo al FOB, frente, nada más. ¿Por qué? Porque como ya tienes claro dónde se realizó la operación, lo designas al FOB o al flete. A esto se refería un poco el numeral 9 y también lo que te mencionaba este numeral, ¿no? Numeral 4, si no me equivoco. Sí, numeral 4. Gasto de transporte aceptado para la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas, comprende todos aquellos gastos que permitan poner la mercancía en el lugar de importación, sin perjuicio de quién recibo o efectúe el pago, o sea, ver la operación. Y acá, ¿no? Los gastos conexos de transporte comprenden los gastos de carga estiva, desestiva, descarga, manipulación y otros gastos ocasionados por el transporte de la mercancía importada hasta el lugar o puerto importado y resulta indiferente, atentos ahí, la sigla, acrónimo, vocablo, el idioma extranjero utilizado. Esto es un poco lo que mencionaba aquí. Que sube este archivo, claro, no se preocupen, hoy lo subo entonces, no hay problema. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Qué les ha parecido este tema de valoración? No sé si capaz ya lo tenían presente y ya, profe, está facilito, pues ya lo sabía. Y por ahí disipamos solamente algunas dudas o sí estamos aclarando algunos puntos que por ahí desconocíamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal valoración? ¿Les va a servir para su llenado de DAM o no? ¿Es qué dice?
Sí, sí, hay varios puntos que se han aclarado, de que les va a servir muchísimo. Ahorita voy a subir su cuadrito, no se preocupen. Quiero que me confirmen si pueden visualizar la práctica número 2. ¿Sí? Está para que se habilite a las 8:27. ¿Pueden confirmar ello, por favor? Bien, comenzamos por favor con la práctica. Tenemos 30 minutos. Tenemos 9 mercancías. También vienen con alternativas. ¿Ok? Comenzamos por favor y no se vayan a retirar porque tengo que pasar lista. Mientras tanto voy a subir el Excel para que lo tengan en el portal en unos minutos.
¿Qué tal? ¿Cómo le fue en la práctica? ¿Todo bien? Excelente, qué bueno saber que les ha ido muy bien en la práctica. No se olviden que ya la próxima semana hay examen parcial, el día miércoles, así que hay que ir repasando todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Eh? Carlos, Deiser, Erika, por favor, confirmen. Carlos, Deiser y Erika, por favor, presente. Ahí está Erika, Deiser, Carlos, no justificó Paulo, ni tampoco Jorge. Bien, bueno muchachos, no me queda más que otra que decirles gracias por su asistencia, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, cuiden su salud y cuiden la salud de toda su familia, que es muy importante, y por favor el día domingo a generar un voto consciente, hay que ir a votar. Bueno, esperemos que todo marche bien luego de estas elecciones, ¿no? Que nada más lo pase. Hay que hacer un voto consciente, independientemente ¿no? de la persona por la que vayan a votar. ¿Vamos? Cuídense mucho, nos vemos, bye bye y gracias por todo, se agradece por su tiempo y participación. No, a ustedes, gracias. Cuídense, nos vemos, bye bye.